la sacaste para control? Me había agarrado un dolor en el pecho y no me entraba, como que no me entraba bien el aire a la noche. Bueno, fui y justamente no era nada de esto, de los pulmones, nada, sino que era una osteocondritis, me dijo, Ah, claro, claro, una claro. inflamación, Sí, sí, sí. es lo único que me dijeron. Hola, ¿cómo andás, Franco? Hola, profe, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Y Bien, vos cómo acá estás? andamos, arrancando. Arrancando, digo, llegando a casa. Bueno, bueno, bien. Me agarré el... bueno, si querés, Me las pasaron, creo que son de digitales, sí, ¿cómo es? Computadores digitales. bueno, bueno, está bien. ¿Y qué pasó? ¿Se te alivió con antiinflamatorios? Claro, sí, sí, sí. Igual así todo, un poco me duele, ¿viste? Pero aunque sea puedo dormir. Sí, Puedo sí, dormir, puedo respirar bien, todo eso. sí, Pero, pero todavía sí. sí. Me dieron 5 días de reposo y recién no empecé a trabajar de nuevo. Claro, sí, esas inflamaciones de cartílagos, ¿no es cierto? Porque es como de cartílagos, de articulaciones donde hay cartílagos, son dolorosas y más en el tórax, porque al estar en movimiento, como que la articulación no queda en reposo por la respiración, ¿no? Entonces siempre está moviéndose y es doloroso y molesto. Sí, la verdad que sí. Ahora, radiológicamente, eso no puede verse, ¿no? Porque lo que nosotros vemos es o el parénquima o vemos la parte ósea, la parrilla costal. Si tuviste un traumatismo y se te fracturó una costilla, por ejemplo, sí lo vamos a ver en una radiografía, aunque a veces no salen tienen que ser técnicas muy buenas y el posicionamiento justo y a veces pasa también, ¿no? Que, eh, que no sé si por la posición o por la por ahí porque el paciente está con dolor y no puede ponerse en la posición que uno le solicita, no se ven. Hace unos años, un par de años, mi mamá se cayó del techo. ¿Qué estaba haciendo arriba del techo? Bueno, no sé. Pero se cayó del techo y se fracturó 4 costillas. Y yo la llevé enseguida al hospital, le hice un montón de radiografías de costilla y no salió ninguna fractura. Y después entonces le hice una tomografía y cuando le hice la tomografía, ahí en la tomografía recién se vieron las fracturas costales. Por eso te digo que a veces no se ven siempre y menos cuando no hay desplazamiento. O sea, fíjate, no se ve una fractura costal, imagínate una inflamación de un cartílago. Por eso, Claro, si descartan, uno se guía por lo que más o menos va diciendo el paciente, ¿no? Más o menos, sí, sí, cómo se siente o qué le pasó. claro, descartan, por ejemplo, el traumatismo costal o descartan que hubiese una fractura costal, descartan algún problema pulmonar, entonces ya lo único que te queda es algo muscular o de algún cartílago, ¿no es cierto?, de alguna articulación, pero en general, radiológicamente no se aprecia en la placa. Bueno, voy a abrir el... Ustedes, no sé si ustedes si lo pueden abrir y ver. Hacemos como un repasito al principio y después hablamos un poquito de lo que es las posiciones en ¿cómo es? En el equipo portátil. Este, bueno, lo tengo que abrir acá porque no lo puedo ver en otro lado. Bueno, no importa. Bueno, las primeras imágenes que dice fallas radiográficas,
No sé si ustedes lo pudieron abrir ya. Si no, los espero. Sí, ahí ya lo abrí yo. ¿Pudiste verlo, Benja, vos? Te espero, no hay problema. Si a veces cuando estás del celu, yo el año pasado tenía el campus virtual, lo tenía en el celu. Y vieron cuando se colapsa el celular, lo borré. Y ahora no lo puedo descargar, no sé cómo hacer. Le tengo que preguntar a Gustavo, que el pobre siempre lo tengo loco. Cuando necesito algo así, no sé de qué se trata, le pregunto a él. Pero lo saqué y a veces me resultaba cómodo porque lo podía ver en el celular. Cuando no estaba en mi casa, podía ver algo, si alguien me escribía ahí, viste, podía verlo, pero bueno. Profe, ¿usted usa la aplicación esa Moodle? Creo que se llama Moodle o algo así. Esta es. Ah, sí, yo ocupo esa porque, como siempre, por ejemplo, en mi casa somos dos los que estudiamos en el ISO y la computadora siempre es como una pelea, entonces por lo menos tengo el celu y siempre puedo revisar desde ahí. Mira vos, claro, claro, sí, esa aplicación. A ver, si vos me guías, tengo que bajar la Sí, sí, aplicación y entonces si ahí. quiere yo se la mando por WhatsApp. Creo que se Ah, puede hacer eso, ¿no? Benja, sí. vos que sos el tecnológico. Creo que se puede hacer eso y usted entra nada más y ya pone a descargar. Perfecto. Bueno, bárbaro, bárbaro. Bueno, entonces, básicamente, las primeras imágenes son todas las que ya vimos. Las de las fallas, ¿se acuerdan del papel dentro del chasis? Que lo habíamos visto. Le digo si lo recuerdan, así, bueno, cualquier cosa me lo dicen. El cabello mojado sobre el cuerpo del paciente también es un motivo de repetición porque obviamente va a salir esa imagen en el vértice. La doble exposición de la película, que era una imagen horrible que se veía, pero bueno, para que lo tengan presente. El movimiento del paciente. Recuerden que si es en pediatría, el tiempo más tan bajo como sea razonablemente posible, no por la dosis que le vamos a dar al paciente, sino también por eso, justamente, por el movimiento. Fíjense que tiene doble contorno en las costillas y en las clavículas y también en los huesos largos. O sea, reducir el tiempo de exposición para evitar la falta de nitidez por borrosidad cinética. Bueno, la actitud escoliótica esta del paciente, como que lo habíamos visto. La estática, que esa imagen está bárbara, está para guardarla. Bueno, las prótesis que ya habíamos visto. Y bueno, y ahora les iba a mostrar que yo ya lo estaba armando, pero es algo parecido a lo que ustedes vieron con Johnny. Patologías más frecuentes, porque eso también lo van a ver en las placas y van a decir, uy, ¿esto qué es? Esto no es normal. Hasta ustedes mismos se van a mirar y van a decir, esto no es normal. Acá, ¿qué tiene? A ver, esto no tiene aire acá, o esto tiene aire o no tiene trama, no tiene vascularización. Bueno, la definición de patología y bueno, esta primera imagen creo que la habíamos visto, ¿no es cierto? La del derrame pleural, la del decúbito lateral también, la vimos el lunes, la del neumotórax también. Y bueno, tenía esta imagen que creo que no la habíamos visto, me parece, que habla de las metástasis, que es diseminación de células cancerosas desde el lugar primario donde se formó el cáncer, donde se formó el cáncer primario, diseminado a otros lugares como secundarismo. En este caso, la imagen es una imagen de una metástasis de costal, de la costilla. Y en la otra imagen del lado les señalé con un circulito cómo se ve. Si lo agrandan, después se van a poder dar cuenta que se va a ver una opacidad y una
cosa un poquito más densa, un punto como más denso sobre la costilla, como si fuese un crecimiento sobre la costilla, que también, si uno lo aumenta de tamaño en radiología digital sobre todo, se vería como un desgaste del hueso. A pesar de que se ve una alta densidad en el hueso, se ve también como un desgaste en el hueso. Bueno, ese tipo de imágenes por ahí no se ven muy frecuentemente, pero bueno, se pueden encontrar. No son tan fáciles de ver porque son para ojos agudizados. También se utiliza para buscar metástasis una lupa. Podemos ver, si no tenemos la posibilidad de tener digital, que podemos hacer zoom, tenemos una lupa a mano y podemos ver con la lupa bien sobre el negatoscopio la imagen. De esa manera también se trabaja para ver las imágenes en placa mamográfica, ¿vieron? Para detectar patologías de tipo, por ejemplo, microcalcificaciones agrupadas. Bueno, entonces es bueno tener una lupa a mano. En el hospital tenemos una que tiene un vidrio así grueso. Está bárbara porque si tenés alguna duda con respecto a algo, pones la lupa ahí y lo ves. Nosotros porque no tenemos digital, ¿no? Quien cuenta con equipo digital, obviamente dio un paso adelante, pero absolutamente. Bueno, la neumonía, una enfermedad del sistema respiratorio que consiste en la inflamación e infección de los espacios alveolares de los pulmones. En la primera imagen, donde tiene un circulito, se ve ahí una neumopatía bastante grande, una opacidad muy importante, está señalada con un círculo. Y fíjense, en la imagen de al lado es una placa que hicimos ayer, que es un paciente que tiene casi la misma imagen, triangular, fíjense, una opacidad así triangular, en el medio del pulmón derecho. Y después tiene también diseminaciones por el resto del pulmón. Aumento de la trama vascular, o sea, aumento de los cilios pulmonares, congestión general. Bueno, pero... Consulta. ¿Cómo? Consulta, ¿en la neumonía siempre más o menos empieza por el mismo lugar? ¿O No, puede ser por cualquier lado? no, se puede dar en varios lugares, sí. Se puede dar en los vértices, se puede dar en las bases, se puede dar en diferentes lugares del pulmón. Sí. ¿Cómo había dicho, profe? Congestión general, auto. Aumento de la vascularización o de la trama o del refuerzo bilateral. También van a encontrar esas denominaciones. Refuerzo bilateral quiere decir que está aumentada la trama vascular y los cilios pulmonares, ¿viste? Todo lo que es la parte vascular, digamos, del pulmón. Eso se aumenta de tamaño también ante la presencia de la infección. Bueno, la siguiente imagen es una imagen de bronquiectasia, que es la dilatación anormal del sistema bronquial. El sistema bronquial es el encargado de conducir el aire desde la tráquea hasta la parte más chiquita, que son los alvéolos pulmonares. A ver, ¿cómo estás? ¿Fumás? No. ¿No? Bueno, está aumentada la trama del pulmón, está aumentada, está la vascularización. Ajá. Pero capaz que, no sé, capaz que salís de un proceso que tenés tos o sos alérgico, eso... No tenía nada. ¿No? La última vez fue el COVID que tuve, pero el 1 de enero. Claro. Bueno, después del COVID igualmente, viste que hay un antes y después del COVID, que como que quedan secuelas en cualquier parte, porque
te pueden quedar secuelas desde no recuperar el olfato, por ejemplo, y el gusto, porque uno dice es por la congestión y no es por la congestión, sino no es por la congestión nasal que uno pierde el olfato y el gusto, sino porque se inflama el nervio olfatorio, uno de los nervios de los pares craneales. Bueno, entonces ahí eso cuesta más tiempo en desinflamarse. Pero no, se ve un poquito aumentado, no es para que te asustes, ¿eh? Quiero decir que se nota bien la trama pulmonar, todo eso blanco que se ve, ¿viste? Los hilos pulmonares, pero el resto del pulmón está bien, la silueta cardíaca también está bien. ¿Dónde te la hiciste? En el Hospital Municipal de San Martín. Ah, pensé que había sido Perí. No porque me queda muy lejos, me queda como... Yo estoy en la provincia, me queda Claro. como una hora de viaje. Claro. En este momento, bueno, lo podía hacer acá en este hospital y no me iba a ir hasta allá. Encima justo era cuando el tema del cruce de provincia capital, como que era un lío también. Sí, sí. Justo fue la ¿Es, semana pasada. ¿Es digital también la imagen? Sí. Sí. Sí, se ve muy bien, muy nítida. Muy bien, muy buena. Bueno, ya te digo, la parte de lo que es las costillas, se va a ver la parte ósea, no se van a ver los cartílagos, y no hay ningún estudio tampoco con el que se pueda hacer, que se pueda ver los cartílagos. Se puede sí revisar, a lo mejor te agarraron así como que te agarraron y te movieron un poco, te hicieron algunas maniobras en la revisación clínica, ¿no? Para ver Sí, como que me claro, fueron golpeando. claro. Sí, sí. A ver, voy a apagar esto porque ya me están mandando, vieron que hasta ahora todo el mundo me manda mensajes, no sé por qué, pero bueno. Bueno, entonces vamos a esta bronquiectasia. En la primera imagen que vemos, que se ve como un cable que está atravesando todo el medio del paciente, es porque la placa, fíjense la otra imagen primero, que es la imagen sacada del libro, cómo se pone todo el pulmón, casi todo radiopaco, pero difuso en todos lados, no solamente en un sector. En un sector es un poquito más, pero después sube también esa opacidad y se va al otro pulmón también. Porque esto generalmente se compromete en los dos pulmones, pero en el caso de la imagen que yo saqué ayer, que es esta que tiene el cable en el medio, es un pulmón está casi todo velado, o sea que no le entra aire. De hecho, la placa la hicimos en el shock room con el portátil y por eso también la posición del paciente. Fíjense si se puede ampliar un poquito esa imagen. Fíjense dos cosas. Las clavículas, ¿dónde están? Que están como más arriba de la placa de la otra, por ejemplo, comparándola con la de al lado, que están bien en la posición correcta. Estas clavículas de la placa hecha con portátil están como si fuese una placa descentrada de vértices, ¿viste? Como si le hubiésemos dado angulación. ¿Qué pasa? Este paciente está acostado en la cama, está semisentado, ¿no? Semisentado. O sea, está a 45 grados la cama, ¿no? Está en esta posición. El paciente está acostado acá. Yo vengo con el equipo portátil y no puedo poner el tubo, no lo puedo poner perpendicular, así perpendicular. ¿Por qué? Porque el paciente no está a 90 grados, entonces no va a estar perpendicular. Al paciente estar en una inclinación y en una posición así como tirado para atrás, justamente una posición lordótica,
El paciente yo tengo que adaptar el tubo para que quede lo más perpendicular posible. Entonces, en vez de enfocar el tubo de esta manera, le voy a dar una angulación, así como podálica, para que compense esta distancia que tengo acá. Bueno, entonces, primero eso, las clavículas, fíjense que es por la posición lordótica. Y después también fíjense que las costillas, los arcos costales, no se ven curvos y hacia abajo, sino que se ven bastante rectos, o planos, así. Fíjense, comparen la imagen de la derecha y de la izquierda, y fíjense cómo se ve diferente los arcos costales con respecto a la imagen que saqué del libro. ¿Lo notaron eso? Sí. Bien, eso es por también la posición, por un lado la posición. Por otro lado, el paciente con bronquiectasia es como es un problema bronquial crónico, digamos, porque no es algo que es agudo que le pasa en este momento y viene así. Ya este paciente viene con problemas seguramente, entonces obviamente hay que dar tratamiento porque con ese pulmón está prácticamente sin ingreso de oxígeno. Pero ese tórax es un tórax más característico de un paciente asmático. El paciente asmático tiene así las costillas más no tan arqueados los arcos costales, sino más rectos. Es una característica del asma también. Pero es por justamente porque como falta el aire, el pulmón tiene que hacer algo para que ingrese más oxígeno. Y el cable ese que pasa por ahí adelante es el cable tenía electrodos, tenía monitor conectado, bueno, algún cable de eso que quedó o por detrás y no lo vimos o algo así. En este caso no la repetimos porque la placa es diagnóstica. Vemos los dos pulmones completos desde los ápices hasta los vértices, hasta las bases. Y vemos la patología y la técnica es la adecuada, así que no hacía falta repetirla. ¿Cuánto se le dio más o menos? ¿Cuánto le dimos? Ay, me mataste. A ver, espera que me acuerde. Ayer fue una locura. Llegó un momento que ya, ¿viste cuando ya te da bronca que suena el teléfono? Porque no quiero parecer que me molesta trabajar, no es porque termino de sacarme todo el traje que me pongo, pero me lo terminé de sacar y lo mojé y lo colgué y suena el teléfono y me lo tengo que volver a poner. Entonces lo fue así permanente. Entonces, bueno, nada, eso, viste, como que ya llegó un momento que... Y hoy cualquier paciente, porque este paciente es una bronquiectasia, pero a mí me llaman por teléfono y me dicen que el paciente tiene una insuficiencia respiratoria y yo no puedo ir así como estoy. Me tengo que poner todo, porque no sé si no es un paciente que tiene COVID y está en una etapa ya de insuficiencia respiratoria por COVID, ¿viste? Bueno, después cuando vimos la imagen ya nos quedamos tranquilos. ¿Por qué? Porque no es una neumonía, si bien debe tener algo de neumonía, no es una neumonía típica de COVID. Es otra patología. Bueno, después mirando bien la placa, ya ahí después vimos que era esa la patología. La técnica. Me había olvidado de contestarte, perdón. La técnica que utilizamos ahí en ese portátil, porque ese portátil está en el shock room. Es un equipo que es diferente porque vos tenés que colocar el foco grueso, el tiempo de exposición y el kilovolt.
O sea, vos tenés que poner todos los valores. No es como el otro equipo que tenemos, el otro portátil, el otro rodante, que nos da el miliamper segundo ya. Acá hay que hacer la cuenta, ¿viste? Le pusimos 200 de foco con 0,02 creo que era. Y con 57 kilovolt, algo así. Es un equipo nuevo, por tanto el tubo está bueno, no está gastado, está en buenas condiciones y rinde bien. Y el paciente no era un paciente, era una señora delgada, entonces bueno, cuesta menos atravesarlo y le podemos poner menos técnica, así que creo que era algo de, si no eran 4, eran 5 miliamperes segundos con 57 kilovolts, más o menos. Pero separando los valores, ¿viste? En vez de ponerle el 5, como el otro equipo nos da 5 miliamperes segundos, todo junto, este nos dice, ¿qué querés usar? ¿Querés usar foco de 100, foco de 200? Y bueno, como hacemos un tórax, usamos foco grueso, foco de 200. Bueno, también vimos este caso ayer, el marcapasos cardíaco. No sé si alguna vez vieron una placa con un marcapasos por ahí en internet, pero van a ver un montón de cables que van a un lugar. Puede estar, vieron que abajo en la parte del ventrículo izquierdo tiene una cosa redondita que es metálico, que justamente ese es el marcapasos, es ese. El resto son todos cables de conexión, ¿no? Algunos médicos lo colocan acá arriba, entonces lo van a ver acá, cerca de la clavícula. Y ese no sé por qué está colocado ahí abajo. Tal vez porque yo ahí les hice una breve descripción de lo que, nada, de lo que yo había visto, que yo los vi siempre implantados cerca de la clavícula. Pero a veces evidentemente los ponen también en otro lugar. No sé de qué depende eso. Lo tendría que averiguar porque realmente no sé de qué depende. Tendría que hablar con algún cardiólogo. Pero bueno, les hice una aclaración ahí que dice que un electrodo en la cavidad inferior derecha, en el ventrículo derecho, que fíjense que hay un cable que va ahí, a ese lugar, y si se necesitan 2 electrodos, el segundo en la cavidad superior derecha, o sea, en la aurícula derecha. Pasa por la aurícula derecha, pero en realidad no sé por qué se lo pusieron ahí abajo. Pero este paciente igual era por COVID la placa. Lo que pasa es que yo les saqué la foto más que nada por el marcapasos, para que se pudiera ver el marcapasos. ¿Y eso que se ve en el pulmón es, digamos, indicio de COVID o es solamente la trama del pulmón? Sí, está un poco aumentado, pero no, fíjate que está aumentada la trama vascular, pero bilateral, como si tuviera un foco, como un principio a lo mejor de neumonía, un infiltrado bilateral en los dos pulmones, porque fíjate que en el lado izquierdo también se ve. Acá hay otras de COVID, porque dije, les puse patologías y digo, no les voy a poner COVID, que hoy todo lo que vemos es eso. Bueno, fíjense en la primera imagen donde está una neumonía bilateral bien definida. Si agrandan la imagen van a ver como nódulos dispersados por todo el pulmón, tanto en el izquierdo como en el derecho. Y en la otra imagen lo mismo, también, solo que en la otra imagen se le agrega en el pulmón derecho una cisuritis, una línea así blanca, radiopaca, ¿la ven? Eso se llama cisuritis.
Bueno, ¿qué les iba a decir? Bueno, ¿alguna pregunta de esto o algo para agregar de este pequeño? Nada, se los puse ahí como para ponerles, porque yo les había mostrado las imágenes, pero no las había armado. Entonces, bueno, ahora ya para que lo vean ahí armado en el campus. ¿Alguna pregunta sobre esto? Vamos a ver alguna posición. Bueno, entonces tenemos el paciente con portátil. Lo primero que tenemos que hacer hoy es vestirnos todos, ponernos todos los elementos de protección personal, porque no sabemos con qué nos encontramos. Si el paciente es un paciente que llegó, para nosotros es un positivo. Si, entonces, para nuestra protección, digo, ¿no? Es positivo. O sea que tenemos que cambiarnos, tenemos que vestirnos todo de la cabeza a los pies con todos los elementos que usamos siempre. Si el paciente está en la habitación, ya sabemos que si está aislado, es un paciente COVID, y bueno, también nos vestimos. Pero quiero decir que ante la emergencia tenemos que vestirnos de todos modos. Ayer, por ejemplo, yo atendí a una señora que era un accidente de tránsito. Se cayeron de la moto, no sé, bueno. Y tenía un dolor en la parrilla costal. Era lo único que tenía. Pero bueno, era una señora más bien grande y grande de tamaño, entonces se cayó, le dolía todo. Como si me caigo yo de la silla ahora, mañana me duele todo. Bueno, entonces le hicimos, pero no tenía fractura costal, no se veía tampoco la fractura costal. ¿Qué pasa? Lo que les decía recién, una fractura costal es difícil de visualizarla si la posición no es la correcta, si el paciente no está bien apoyado. Bueno, esta mujer estaba en una tabla y bueno, con dolor, entonces bueno, le hicimos unas placas de tórax. ¿Por qué le hicimos unas placas de tórax? Por eso que yo les contaba la otra vez del derrame pleural que puede pasar, que se fractura la costilla, se pincha el pulmón, colapsa el pulmón, entonces hay que expandirlo porque en el o le entra aire en la pleura o también puede hacer líquido. Pero bueno, en general, cuando es por accidentes, puede ser neumotórax. Cuando es por una fractura costal por un accidente, por ejemplo, en general es un neumotórax. Les cuento esto porque también les voy a contar después otra parte, ¿no? Bueno, entonces le hicimos las radiografías en la tabla. Hay un protocolo en el accidente, en el paciente accidentado. El protocolo, aunque se haya golpeado el dedo, si viene en tabla, le van a pedir tórax, pelvis, cráneo y cervical. Y el dedo. Es así. ¿Por qué? Porque puede ser que el paciente se cayó y, bueno, el paciente dice que le duele el dedo nada más, pero en realidad lo levantaron con la tabla y, bueno, no saben lo que tiene. Entonces, por prevención, antes de hacer una macana, hay que hacerle todas esas placas. Bueno, entonces le hicimos esas placas a la mujer esta y no tenía nada, no tenía nada por suerte, así que bueno, después vino el traumatólogo, la bajó de la tabla y se la llevaron en silla de ruedas. Pero a veces es difícil trabajar con la tabla. Esta tabla era una tabla, no era la tabla esa que yo les había mostrado una vez, que son las tablas modernas de plástico, ese plástico como inflado, que tiene manijas para agarrar. Era una tabla como si yo apoyo la puerta arriba de la mesa y no puedo levantarla, no puedo correrla, bueno. Y una madera maciza, no sé, no sé, los bomberos la trajeron con esa tabla, pero la verdad que no sé, a lo mejor no tenían otra en ese momento, bueno. Bueno, entonces le hicimos esas placas, pero ese protocolo lo van a encontrar siempre en un traumatismo, más un accidente en la vía pública que no saben lo que tiene. Ahora, si vos ves que
que ya tiene la pierna, por ejemplo, en una posición donde el pie lo tiene hacia afuera, o sea, la pierna la tiene en abducción, no la puede dar, digamos, no la puede juntar a la línea media, o sea, en abducción, es probable que tenga una fractura de cadera. Entonces ese paciente no lo vamos a bajar de la tabla, no le vamos a hacer el perfil, no le vamos a hacer nada más que lo que podamos sin tratar de moverlo mucho, por lo menos para que no le duela. Porque también le pueden dar un analgésico antes, pero a veces no le dan analgésico, ni le toman la presión, ni le hacen nada. Lo llevan directamente a rayos, a hacer las placas y después deciden lo demás. Bueno, cuando hablaba recién de lo del pulmón, de que si se pincha el pulmón y todo eso, no es la única manera de que se pinche el pulmón. También el pulmón puede colapsar con el respirador, con los pacientes, por ejemplo, COVID. Y se los digo porque en nuestra experiencia nos pasó, desgraciadamente, con un compañero que tuvo un barotrauma. Baro es de presión de aire, el prefijo. ¿No? Y eso fue porque, por ejemplo, el paciente llegó con una neumonía muy importante por COVID, ¿no? O sea, si tiene una neumonía, tiene un porcentaje importante del pulmón con ocupación de esa neumonía donde no le ingresa aire. Pongamos que le queda la mitad del pulmón de capacidad respiratoria. Bueno, el médico decide que lo tiene que respirar o ventilar, o sea, poner un tubo endotraqueal y conectar a un respirador. Entonces ese paciente tiene esa capacidad nada más de pulmón, de respiración, esa capacidad, ese pedacito nada más. Ahora, cuando le colocan más cantidad de aire, se hace un cálculo, ¿no? Se hace un cálculo que es, por ejemplo, el cálculo del aire que le entraría a esa mitad de pulmón. Se mide el pulmón, eso lo hace el médico, por supuesto, ¿no? El médico intensivista. Mide el pulmón y determina la cantidad de aire que le va a dar con el respirador a ese pulmón. ¿Por qué? Porque si le da de más, es como inflar un globo y que se pinche, que se reviente, ¿no? Bueno, pasó algo así con mi compañero, no en mi hospital, en otro lado, pasó algo así. Entonces él tuvo un barotrauma con un neumotórax bilateral, o sea, en los dos pulmones. Entonces le tuvieron que poner 2 tubos de drenaje pleural porque tenía neumotórax en ambos pulmones. O sea, tenía los 2 pulmones así, pinchados, ¿no? Desinflados, digamos. Entonces, bueno, al colocar esos tubos, se libera el aire, se drena el aire, y bueno. Después de eso, quedó por supuesto con una secuela terrible, porque después de tener 2 neumotórax más otras cosas que se van sumando en el COVID, ¿viste? Bueno, ayer yo hablaba, por ejemplo, con el médico de terapia intensiva cuando fui y él decía que por ejemplo, los pacientes que los tiene que poner en decúbito prono, decúbito ventral, esos pacientes es más difícil porque se estrangula el tubo, se dobla, no entra el aire que tiene que entrar, o sea, es una situación bastante jorobada, ¿no? Por eso también es la dificultad que tienen hoy todas las terapias intensivas con respecto a lo que es el manejo de los pacientes COVID, que tienen un montón de problemas por eso también, porque esas son complicaciones propias del estado del paciente, ¿no? Del estado crítico. Y bueno, entonces nosotros, por ejemplo, para hacer una placa en terapia intensiva, supone que el paciente esté de cúbito prono. Yo digo, ¿no? Para nosotros sería mejor hacérsela porque tenemos
podemos poner el chasis en la parte, podríamos hacerlo apoyando el pecho, digamos, en el chasis, ¿no? Ponemos el chasis abajo. Pero no es tan fácil levantar al paciente estando prono y poner el chasis debajo. Entonces, siempre para hacerle las placas, vamos a esperar que lo roten ellos, que lo den vuelta. Se puede hacer en prono, se puede hacer. De hecho, hay lugares donde los deben hacer en prono, porque si el paciente está en esa posición, porque si lo dan vuelta, desatura, o sea, baja la saturación, entonces, bueno, pero nosotros siempre esperamos que el paciente esté en la otra posición. Por eso es como también un protocolo nuestro. Aparte también como para no hacer tanta fuerza, porque ayer no saben la fuerza que hicimos con mi compañera, que para levantar al paciente y ponerle el chasis abajo. No saben la fuerza que hicimos, porque era un hombre, no era un hombre obeso, pero era muy grandote. De hecho, la cama tiene la parte de la cabecera y de los pies, ¿no? La parte de los pies se la habían bajado porque superaba el largo de la cama, por lo menos donde estaba acostado, ¿no? Porque también al estar ventilado necesitaba por ahí que esté un poquito más levantado, porque cuando le van bajando la ventilación, los van levantando. Si está con ventilación total, digamos con toda la capacidad ventilatoria, y a lo mejor los primeros días lo tienen acostado, me refiero a acostado cuando está sin levantar la cabeza, ¿no? Que no está levantada la cabeza. Bueno, este paciente estaba un poquito levantada la cabeza, y bueno, pero los pies iban para afuera de la cama, y bueno, era un trabajo terrible, levantarlo fue terrible, porque no podíamos nosotras dos solas. A veces es necesario 3 personas, ¿viste? Porque es un cuerpo que levantás que pesado y que obviamente no colabora porque está dormido. Bueno, entonces tenemos que ponerlo de la mejor manera posible. Ahora, esa placa era una placa de control de K108. La K108 es una sonda de alimentación. Lástima que tengo una, pero la tengo allá, ahora voy a tardar en buscarla, pero el lunes se las voy a mostrar. Se las voy a mostrar y después les voy a mostrar también una foto para que la vean. Es una sonda de alimentación. Cuando el paciente lleva, por ejemplo, no sé, una semana internado o 4, 5, 6 días con respirador, y se sabe que va a ser más prolongado el tiempo de internación, entonces hay que alimentarlo a ese paciente, hay que darle una alimentación. Entonces le dan una alimentación enteral que es a través de esa sonda, o sea, un líquido preparado que se lo dan a través de esa sonda. Entonces el paciente tiene la sonda esa que ingresa por la nariz y va hasta pasando el estómago. Tiene eso, tiene el tubo endotraqueal con el respirador, tiene una vía central subclavia, ¿no? Está por acá, a esta altura, donde es un mandril, digamos así, un mandrilcito, un catéter que entra en la arteria, y ¿cómo es? Y bueno, y tiene a lo mejor esa misma vía, tiene una llave, le llaman llave de 3 vías, porque ahí se conectan, por ejemplo, 3 sueros, ¿no? Bueno, tiene sonda vesical también, por supuesto, porque tiene que orinar, y muchas veces también le están haciendo controles de la cantidad de orina. Entonces hay frascos debajo de la cama que están con toda la orina del día, orina de 24 horas, ¿no? Para analizar eso, para analizar la función cardíaca. Bueno, entonces fíjense, con
todas las cosas que tenemos que tener cuidado antes de levantar al paciente. Entonces mi compañera tenía el lado del tubo, entonces tenía que levantarlo, con una mano levantarlo de la salea que tiene debajo de él, tiene la sábana, una salea que es un pedazo de sábana que va desde los hombros hasta la cintura más o menos, y que con esa sábana se puede levantar y bajar, o levantar si tenés que poner el chasis o darlo vuelta con más facilidad, ¿no es cierto? Eso obviamente lo hacen en enfermería. Ahora, ese paciente con toda esa cantidad de cables, y vos tenés una mano para levantarlo y con la otra mano tenés que cuidar el tubo también, entonces levantás con una mano y con la otra mano le levantás la cabeza, porque si vos no le levantás la cabeza, la cabeza ¿qué hace? Queda colgando para atrás y el tubo se puede salir, se puede extubar. Intubar es cuando ponen el tubo y extubar es cuando se sale el tubo, ¿no? Bueno, obviamente ese accidente es no deseado porque se extuba al paciente, nos matan. Bueno, entonces ella controlaba eso y yo levanté de un lado y entonces ella al levantar la cabeza, yo del lado de la cabeza, así del lado de superior a inferior, coloqué el chasis. El chasis lo colocamos, en ese caso lo colocamos longitudinal. ¿Por qué? Porque lo que queremos ver es la sonda esa de alimentación. Y la sonda esa de alimentación se encuentra por debajo del diafragma. Entonces, no me importa si corto acá arriba los ápices, no es una placa de tórax, es una placa de tórax, digamos, baja. Y otra particularidad que tiene que es penetrada, es un poco más penetrada. ¿Por qué? Porque la sonda K108 tiene en la puntita, en el extremo, es una sonda muy finita, como si fuera un alambre muy finito, que se ve en la placa. Después se los voy a mostrar. Y en el final de esa sonda tiene una seguidilla de bolillitas metálicas que tienen peso para que esa sonda progrese y baje hasta la zona donde donde se coloca, que es en la parte del aparato digestivo, para después darle la alimentación. ¿Por qué nos piden una placa de esa a mí la ventana y ahora tengo frío? ¿Por qué nos piden una placa de esa sonda? Porque a veces ocurre que esa sonda no es tan fácil de colocar. Entonces puede irse como compartimos, eso se coloca por la nariz. Va a pasar por toda la zona de la rinofaringe, orofaringe, laringofaringe. Lo hago así de costado para que vean hasta dónde atraviesa, ¿no? Bueno, después va a pasar al esófago, pero junto con el esófago, a la par del esófago está, ¿qué órgano? ¿La tráquea? ¿Hasta la tráquea? La tráquea, muy bien, muy bien. La tráquea. Están los dos, son dos tubos, uno al lado del otro. Entonces puede pasar que en vez de pasar al esófago, pase a la tráquea y se va al pulmón la sonda. Si la sonda se va al pulmón y nadie la controló y le pasan alimento, el paciente se muere. Entonces, siempre que colocan una sonda K108, hay un control radiográfico para ver si está bien colocada. La mayoría de las veces no está bien colocada. Bueno, a veces no se puede colocar bien, por ahí porque por el respirador también, bueno, en el caso fuimos y no estaba bien colocada, pero estaba en el pulmón,
precisamente. Entonces, bueno, la sacaron y la volvieron a colocar y después le hicimos otra placa. Ahora, bueno, eso lo ponen los enfermeros, esa sonda la ponen los enfermeros y muchas veces la ponen los médicos, ¿no? Son procedimientos que son bien específicos y tienen que ser controlados, pero totalmente controlados. Bueno, entonces, después que le hacemos la placa, una vez que está comprobada que la sonda está en el estómago, pasando el estómago, entonces ahí sí, recién ahí le dan la alimentación. Entonces, bueno, son varias cosas las que tenemos que mirar en terapia intensiva, estamos en terapia intensiva, o cuando estamos con este tipo de pacientes, porque también nos vamos a encontrar que esa sonda de alimentación, por ejemplo, nos piden en los pacientes en clínica médica, un paciente que está internado hace mucho tiempo y que no está consciente, si bien capaz que no está con respirador, pero no está consciente, está deteriorado, duerme casi todo el día, bueno, ese paciente no puede comer, entonces también hay que alimentarlo por sonda. La placa de tórax y el control de K108 son las dos placas más frecuentes que se realizan en terapia intensiva. Son las dos placas que les van a pedir casi siempre y a todos los pacientes. ¿Puedo hacer las dos en una? O sea, ¿puedo hacer una y que se vean la sonda y el tórax? ¿Puedo? ¿Qué dicen ustedes? Y si el paciente no es muy grande y se puede alcanzar, porque muchas veces habíamos visto de que, por ejemplo, había pacientes que eran delgados y por ahí podíamos usar longitudinal las placas. Y yo creo que se podría llegar a ver. Sí, tal cual, perfecto. En ese que hicimos ayer nosotros no, porque era muy grande el paciente, entonces tuvimos que usar una placa para la sonda K108 y otra para el tórax. ¿Por qué? Porque una la pusimos en forma longitudinal y la otra la pusimos en forma transversal para ver el tórax. Bueno, pero esas dos placas son las que más le van a pedir en terapia. Y muchas veces también en piso en ese tipo de pacientes que yo les digo, paciente que está hace mucho tiempo internado, que no come, o pacientes, por ejemplo, que nos han pasado pacientes que tienen ACV, no hablo de COVID nada más, hablo de otras patologías también. Un paciente que tiene un ACV, por ejemplo, que no puede comer, que no puede, entonces, bueno, ese paciente también le van a poner una sonda K108 porque si no le dan de comer se muere. Y bueno, y es muy importante eso, que primero, antes de dar la orden de enviar el alimento, tienen que estar seguros de que está donde corresponde. ¿Qué pasa si esa sonda se va al pulmón y no le mandaron ningún líquido, ningún alimento, ni nada? No pasa nada. Se la retiran y se la colocan donde corresponde. No va a pasar nada. Pero bueno, sí le dan alimento. Bueno, el equipo portátil lo vamos a ingresar, supongamos que es un aislado, en terapia intensiva ahora están todas las camas. Antes vos entrabas a la terapia intensiva y había una cama al lado de la otra, ¿no? Así separadas con un biombo entre cada una. Ahora, esos pacientes, todos tienen que estar cerrados, aislados. Entonces, las terapias intensivas de casi todos los lugares ahora son todos aislados. Entonces hicieron unos cerramientos, tipo con puertitas así, vidriados, ¿no? Entonces abrimos la puerta, entramos el equipo, entramos nosotros, cerramos la puerta. ¿Por qué? Porque capaz que las enfermeras o médicos están pasando por ahí y están sin cambiarse, ¿no? Sin ponerse todo. Igualmente, la realidad es que están lejos, pero vieron que se habló tanto de los aerosoles, de los respiradores,
que bueno, que quedamos todos traumados con eso. Entonces, ni bien entramos, cerramos la puerta para que nadie nos vaya a, a pegar un grito de lejos que cerremos la puerta. Entonces, bueno, cerramos la puerta. Enchufamos el equipo, prendemos el equipo cuando se ingresa, cuando se enciende, tarda un poquito hasta que hace un reset de todo el sistema y recién después ahí se prende y queda fijo en una técnica. ¿En qué técnica queda fijo? Queda fijo en la última técnica que utilizamos. Como que tiene memoria, guarda la última técnica que utilizamos. Si fui a Neo con ese mismo equipo, eso es una barbaridad, ¿eh? Una barbaridad. En mi hospital, por ejemplo, pasa eso. Había un equipo portátil nuevo y se lo llevaron no sé dónde cuando el año pasado cambiaron de directores. Lo primero que hicieron fue mandar el portátil no sé dónde y nos quedó Neo sin portátil. O antes que se vayan los directores que estaban, no me acuerdo bien cómo fue, pero bueno, la cuestión es que el mismo portátil que usamos para terapia intensiva lo usamos también para Neo. Es una barbaridad. En neonatología debería haber un equipo fijo que no salga de ahí. De hecho, hay en todos los hospitales, en casi todos, ¿no? Eh, Nosotros lo limpiamos, llevamos un... Eso fue también, es una prolongación más de nuestra mano. Antes era el celular y ahora el celular directamente no lo usamos, lo dejamos y tenemos un gatillo, un gatillo para limpiar todo lo que tocamos y todo lo que ingresamos por ejemplo, a la terapia intensiva. Bueno, así que ingresamos, prendemos el equipo, ponemos la técnica, miramos al paciente, ponemos la técnica. La técnica que utilizamos, en terapia intensiva ayer hicimos 2 personas. Ese señor, que les conté antes, que era la K108 y el tórax, y una señora que también era lo mismo, una K108 y un tórax. Era una K108 porque el tórax ya se lo habían hecho más temprano. Bueno, ambos en la misma situación que les conté hoy, con respirador, todo, bueno. Estaban los dos de cúbito dorsal, no estaban de cúbito ventral. Teníamos otro paciente que, fíjense, ¿no? Porque uno a veces dice, ¿por qué no me piden todo junto? Entonces voy con 5 chasis y hago 5 pacientes juntos y ya me cambio una sola vez, ¿no? Pero a veces no es posible eso. Entonces, bueno, tenían otro paciente, un paciente de 41 años, muy joven, que estaba, ese paciente está de cúbito ventral, está en pronación, prono, ¿no? Bueno, entonces ese paciente, ¿por qué lo pone en prono? Porque descubrieron que en prono se satura mejor, tiene mejor entrada de oxígeno. Entonces, bueno, lo tienen en esa posición. En esa posición el paciente satura. ¿Ustedes alguna vez se tomaron la saturación de oxígeno? Bueno, pero si vos te medís la saturación de oxígeno, seguro les va a dar 99, 98, depende por ahí si alguno fuma, ¿viste? Pero no hay, no hay gran diferencia, poquito 96, capaz que si tiene algún resfrío o está con alguna neumonía puede saturar un poco menos, pero este paciente que tiene una neumonía bilateral por COVID, estaba saturando creo que algo de 85, 86, muy bajo, y estaba en pronación. Entonces, ¿qué pasa? El médico dice, mira, dice, la verdad es que necesitaría una placa de este paciente, pero si lo doy vuelta, se muere. Así, así era. Entonces, ¿qué dijo? Dijo, no le hago placa, lo dejo así, como está, ni lo muevo, ¿viste? Bueno, así que a ese paciente no le hicimos nada. Y
Y bueno, y entonces los pasos hicimos así, lo mismo hicimos con esa señora. Agarramos, enchufamos el equipo, prendimos, pusimos la técnica. En ese equipo que yo les cuento, el que llevamos a terapia intensiva, la técnica no la tenemos que calcular, se pone solo el miliamper segundo, ¿viste? Viene un display donde está el miliamper segundos, colocamos el miliamper segundos y colocamos el kilovolt por el otro lado. Entonces, pusimos creo que algo de 10 miliamper segundos con 60 kilovolt, más o menos. Porque por ahí me pregunta, sale la técnica, más o menos eso es lo que usamos. ¿Por qué usamos esa técnica? Porque es un poco alta. Esa técnica es un poco alta. Y aparte de eso, ¿qué tenemos que evaluar? En la cama de terapia intensiva, primero, de la cama o del paciente al tubo no te metro. Uno, notemos la distancia. No es una teleradiografía, por lo tanto. No la distancia que tenemos que tener, 1,80 m. El paciente no está colocado tampoco en la posición que nosotros lo que queremos ideal para hacer una buena placa. Hacemos lo que podemos. En cuanto a la inspiración, podemos calcularla cuando el respirador insufla el pulmón. Podemos ver eso y podemos aprovechar eso para hacerlo con el pulmón lleno. O sea, en inspiración. Y aparte de eso, la técnica que estábamos utilizando, esa técnica que les dije recién, es para una sonda K108. La sonda K108, como va pasando el tórax, es más el espesor, porque ya está casi está en el abdomen. Entonces necesitamos atravesar más espesor. Por eso le aumentamos un poco más la técnica con respecto a lo que es una placa de tórax. Porque a lo mejor a esa misma paciente le damos menos miliamperes, en vez de darle 10 le damos capaz que 8. Pero le aumentamos un poquito por eso, porque la sonda está en el abdomen. Y como le habíamos hecho también una placa de tórax, le pusimos el chasis más abajo, bien abajo, ¿para qué? Para no cortar la sonda K108. Después en la semana voy a armarles algo de eso puntual, que tengo algunas imágenes, pasa que no eran tampoco muy buenas las placas. Con esa señora entró un enfermero a ayudarnos, que es re macanudo, es re gaucho, es más, le pedí si me sacaba fotos, no a mí, ¿no? Pero bueno, que sacara fotos al monitor y eso para que lo pudieran ver. Pero bueno, ya les digo, por una cuestión de las iba a pasar a hoy, pero no las voy a pasar hoy justo, bueno, las pasaré el lunes. Así después las pueden ver. Entonces ahí se van a encontrar con que está el paciente en la cama, que está semisentado, tiene todos los monitores detrás, la cama tiene las barandas, hay que bajárselas. Bueno, después que terminamos de hacer la placa, levantamos nuevamente el paciente y sacamos. Ya ahí levantarlo es menos. ¿Por qué? Porque no tenemos que acomodar el chasis. Vos por ahí cuando levantás al paciente tenés que levantarlo 2 veces porque te quedó un poco más arriba o un poco más abajo. Entonces para acomodarlo ponemos el chasis como va para no cortar nada. Y después cuando retiramos, ya ahí levantamos un poquito y sacamos el chasis y listo, no estamos midiendo nada porque es solamente retirarlo. Después de todo el desastre que le hacemos en la cama, con la sábana, la salea, todo eso que se arreglen los enfermeros. Yo no le arreglo nada de eso, que lo arreglen los enfermeros, porque cuando ellos vienen, cuando ellos por ahí, yo voy, hago la placa y me voy, me ocupo de la placa, de limpiar el chasis, de limpiar el equipo y de no extubar al paciente ni sacarle la vía central, que es bastante. No hacer eso ya es bastante, así que del resto se ocupan los enfermeros. Que obviamente hay en terapia intensiva hay como un enfermero por cada paciente o cada 2 pacientes. Un enfermero tiene 2 pacientes.
Y a veces, por eso son muchos en las terapias intensivas, van a ver que son muchos enfermeros. Bueno, así que como yo no podía, ¿cómo es? Como yo no podía, no había llevado el celular, le pedí al médico intensivista, que es amigo mío, que es un capo, le pedí si me sacaba unas fotos ahí, que yo, me dijo, pero le digo, quédate tranquilo que después le borro la cara, todo. Me dijo, sí, 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 así que bueno, porque no se puede hacer eso, no se debe hacer eso. Así que esas imágenes se las voy a mostrar, voy a ver si puedo compartir la pantalla, se las voy a mostrar y igualmente esas imágenes, viste que en internet hay absolutamente de todo, no sé si, yo no miré, pero debe haber imágenes de terapia intensiva de pacientes con respirador, de pacientes de COVID y todo eso. Bueno, sí. Profe, lo de terapia intensiva que se va turnando usted, o sea, la llaman y va usted, después van dos compañeros, después están, ¿cómo es el tema? Vamos de a dos por ese motivo. Porque vos tenés que levantar al paciente, uno de un lado, otro del otro, uno tiene que ocuparse de no sacar el tubo, la vía central, la sonda K108, son varias cosas que hay que estar atento. Uno solo no lo puede movilizar. Si el paciente está en terapia intensiva, pero está despierto y colabora, que ha pasado eso, pasa eso, ¿eh? Ahora, en este momento, están todos en esa misma situación. Pero en otro momento, donde el paciente capaz que está internado por una afección cardíaca, está en unidad coronaria, ¿viste? El paciente si está más o menos, si está bien, come solo, se puede sentar en la cama y le decimos, siéntese en la cama, respire hondo, ¿viste? Le responde a eso. Pero en este caso no, porque no responden a nada. Pero siempre vamos de a dos. Mi amiga que trabaja una amiga mía trabaja en Osperí, por eso te preguntaba, Ale, si había sido Osperí. Trabaja en Osperí y trabaja en el hospital de clínicas también. Y ella está de guardia los domingos. Y el domingo pasado yo le escribí para ver cómo andaba y me dijo que eran es cerca del mediodía, ¿eh? No sé si eran las 12, la 1, o antes del mediodía. Ya habían hecho 44 portátiles, de los cuales 38 eran COVID. No sé cuántas camas tienen en terapia intensiva en el clínicas, pero es enorme la terapia, así que deben tener unas cuantas. Pero mira, fíjate, 44 portátiles, o sea, 44 portátiles no los puede hacer uno solo. Ponele, y ellos son 4, eso te iba a decir, que vos me preguntaste si íbamos de a 2 o de a 1. Ellos son 4 y van de a 2 y se turnan, por ahí capaz que hacen 10 cada 10, 1, después hacen, o más, qué sé yo, no sé en qué cantidad de pacientes lo hacen. Porque también tienen que tener una cantidad de chasis impresionante. Entonces, generalmente se van haciendo de acuerdo a la cantidad que podés usar, que podés llevarte. Claro. ¿Cómo? No, le decía claro, la estaba escuchando. Bueno, porque el tema es también que cuando vos tenés una cantidad de chasis importante, podés llevarte, ponele que tenés, no sé, 15 chasis, no creo que tengan 15 chasis, pero ponele que tengan 10, vamos a hacer un número redondo. Tengo 10 internados para hacer ahora, ¿qué hago? ¿Me llevo los 10 chasis? Y no me puedo llevar los 10 chasis, porque el que se queda en el servicio, seguro le van a mandar pacientes de la guardia y no va a tener chasis. Entonces ese es otro tema también, los elementos para trabajar, los elementos de trabajo, que si son digitales, no tienen tampoco tanta cantidad. Ellos, por ejemplo, en el clínicas tienen digital y tienen una parte que tienen revelado
automático también, ¿no? Porque a veces si no funciona el digital por algo, tienen revelado automático. Pero bueno, eso también es otro tema. No te podés ir. Aparte también, si tenés que ir con 10 chasis en la mano, 10 chasis 35 por 43 en la mano, sacas unos músculos, son pesados. Entonces, entre la fuerza que haces con los chasis, con el equipo, que a veces las ruedas se traban o están llenas, se llenan de basura, de rodar, y ese mantenimiento se lo hacen los técnicos que vienen a arreglar el equipo, le hacen ese mantenimiento al equipo. Pero bueno, a veces no alcanza, o en este momento, por ejemplo, no vienen con tanta frecuencia como venían antes. ¿Viste? Entonces, bueno, se van deteriorando también los equipos. Yo noté, por ejemplo, que el equipo portátil está todo oxidado por un montón de lugares de la cantidad de amonio que le echamos permanentemente. Porque vieron que a veces dicen, bueno, el tiempo realmente a veces es tirano. Y otras veces pasa que uno hace las cosas de una manera. Yo tengo la costumbre que llevo, cuando voy a hacer portátiles, me llevo una bolsa, una bolsita, llevo pedazos de gasa para secar el equipo. Llevo el tarro ese con el gatillo con el amonio, y llevo por las dudas algunos pares de guantes, porque capaz que al lugar donde voy no me quieren dar, o ahora cada uno cuida sus elementos para que no se los gaste otro, ¿no? Y entonces, bueno, entonces yo me llevo eso para usar cuando terminamos de sacarnos todas las cosas, nos quedamos con el último par de guantes para limpiar todo el equipo, secarlo, y bueno, después tiro ese par de guantes, tiro las gasas que utilicé, me pongo otro par de guantes y agarro los chasis, porque los chasis los limpio ahí, también los limpio ahí en la terapia, pero bueno, en el servicio llego al servicio y los vuelvo a limpiar, qué sé yo, ¿viste? Es como cuando haces un politrauma y no tenés una bolsa roja donde meter el chasis. Si el paciente tiene sangre y pusiste el chasis debajo, el chasis se va a llenar de sangre. Entonces, bueno, hay que ser cuidadoso también con los elementos con los que uno trabaja, ¿no? Y hoy más que nunca, porque hoy estamos con los insumos contados, porque no hay, todo lo que es de radiología es caro. Pienso que todo lo que es de salud, ¿no? Todo lo que es de medicina es caro. Pero bueno, todos los chasis, por ejemplo, son caros, y si son digitales, más todavía. Ojo que los que son de pantalla reforzadora o pantalla intensificadora de tierras raras no son baratos, no son baratos. Pero bueno, los digitales son más caros. Así que son toda una serie de pasos que tenés que cumplir antes de salir. Fíjate cuánto tardo en hacer todo eso. No se hace tan rápido. Y tampoco estamos buscando hacerlo rápidamente, porque en la rapidez puede haber un error. Y en el error, ¿viste? Nos podemos llegar a contagiar. Y profe, por ejemplo, en lo que es el portátil, ¿cómo se acomoda el tubo? Porque siempre vi imágenes de cómo es el portátil, pero nunca supe, digamos, si eso tiene alguna forma de quedar quieto en alguna posición o cómo se hace. Bueno, el portátil tiene unas trabitas siempre, se cierra, como que tiene una columna que es plegable, la columna esa, y lleva el tubo ahí. Tiene unas trabitas ahí abajo. Cuando vos lo vas a usar, levantás esas trabitas, entonces se libera la traba y se despliega de la columna, ¿no? Se estira, digamos, la columna. Entonces vamos a colocar el equipo, se puede colocar en el pie de la cama y enfocar, digamos, el tubo así hacia el paciente, o también se puede poner de costado, en la cama, de costado, y se lo inclina. El tubo es fácil de movilizar,
se puede angular con facilidad, tenés colimador, tenés luz también, se puede movilizar bien, no es difícil de maniobrarlo. Debo tener algún video de nuestro equipo, pero no lo tengo muy a mano ahora, como para buscarlo. Pero después se los voy a buscar y si no les grabo uno. Pero el portátil es muy sencillo para manejar. Tenemos dos portátiles. Tenemos ese portátil que es el que utilizamos en terapia intensiva y tenemos otro que utilizamos en el shock room. El shock room es el lugar donde el paciente llega de la calle, como la mujer esta que les dije que llegó con esa crisis respiratoria, o puede ser un pediátrico, cualquiera, ¿no? Entonces tenemos un portátil ahí. Ese portátil es nuevo, rinde bien, todo bárbaro, es el que les dije que hay que seleccionar el foco y seleccionar después el tiempo de exposición. Está bueno el portátil ese, está muy bueno, pero ¿sabés que tiene un problema? No sé si se lo voy a poder explicar así. Tiene en el pie, el otro portátil tiene unos pedales que te permiten que se desplace para adelante, para atrás y para los costados, ¿no? Con esos pedales liberados, el portátil se puede desplazar en los 4 sentidos. Ahora, el otro portátil, ese del shock room, eso no sé por qué, que el fabricante le erró, pero mal, en no hacerlo como el otro. No tiene esa traba. Entonces tiene una traba en la manija, digamos, donde lo manejas, tiene ahí una traba, pero tenés que hacer permanentemente movimientos, ir, venir, hasta que lo podés acomodar. Es terrible, te digo que es un dolor de muela más o menos, porque tardás muchísimo en acomodarlo. Y también tiene el brazo extensible, tiene colimador, tiene trabas para que no se levante así nomás, porque si no cualquiera lo levanta con un dedo. No, hay que levantar las dos trabitas juntas, se levanta, se angula con facilidad, podés colimar también, porque si tenés un pediátrico para hacer, podés colimar y lo podés alejar también, lo podés poner en el pie de la cama y logras tener más distancia, ¿no? Porque si lo pones acá nomás, tenés muy poca distancia. Más en terapia intensiva, que en terapia intensiva vos tenés, la cama es alta, es más alta que la otra cama. Entonces vos tenés la cama alta, entre la cama alta y el tubo hay una diferencia, una distancia que no llega, no sé si llega a 1 metro, creo que 1 metro, como mucho 1 metro. Por eso adoptamos muchas veces, cuando es posible, poner ese tubo en vez de en el costado de la cama, en el pie de la cama, para que haya más distancia. Más o menos se pudieron como meter un poquito en la terapia, como en lo que les dije, más o menos, o costó un poquito. Yo igual les voy a sacar fotos y les voy a mandar, no tengo otra posibilidad, no puedo hacer un vivo en terapia intensiva porque me van a echar a la miércoles. Puedo a lo mejor grabar un video, podría grabar un video, pero bueno, tengo que ir con el celular y grabarlo y estar de afuera, bueno. Y como siempre vamos de a dos, tengo que participar, no me puedo quedar afuera. Pero si puedo, les voy a grabar. Pero bueno, darse un poquito, darse una idea cómo van a empezar en una terapia. Sí, profe. Sí, lo más importante es que no entre en el pulmón. ¿Qué cosa? En la sonda. ¿Cuál? 108. La K108. K108, muy bien. Sí, es una sonda muy finita, es como un hilo. Es más finito que el cable del celular.
más finito. El lunes se las muestro, la voy a buscar y se las muestro, tengo una acá. Pero también es difícil su colocación, por eso que les digo, porque tenemos anatómicamente dos cañerías juntas, ¿eh? Una es la tráquea y el otro es el esófago, y tiene que ir por el esófago, y bueno, justo donde se comparte, ese espacio que se comparte, están muy juntos y bueno, puede existir ese error. Peor es mandarle líquidos, sí, seguro. Ni hablar, ni hablar. Pero ya eso no es nuestro patrimonio, porque no es algo que hacemos nosotros, ¿eh? Lo hacen los enfermeros. Ellos se ocupan de darle el alimento, así que no nosotros. Así que, bueno, si no hay ninguna pregunta, no sé, ¿quieren preguntar algo sobre algún caso puntual, sobre algo puntual o sobre algo que no comprendieron? Yo una cosita nomás que me quedé con una duda, es que, por ejemplo, que en terapia no se usa Potter, ¿no? Porque obviamente se pone ya solo. Cambia la técnica ahí, tiene que ser un poquito menor que si fuera con Potter. Claro, claro, sí, sí, cambia totalmente. Si tenemos un equipo, por eso yo les decía de la distancia, que hay que contemplar eso. Al tener menos distancia, tenés que reducir también la técnica. Porque tenemos, para el Potter usamos 12,5 mAh con 70 kV, supone. Cuando vamos a terapia, no tenemos Potter y no tenemos tampoco parrillas fijas, ¿viste? Las parrillas esas que yo les había comentado que antes se usaban, ya no se usan, realmente no se usan más. Por ahí en algún lugar que tengan, por ahí la pueden llegar a usar, pero no creo. Entonces tenemos esas parrillas, esos chasis sin Potter, y tenemos menos distancia encima. Entonces todas esas cosas hacen que tengamos que bajar la técnica. Y por eso yo les comentaba en el shock room que hicimos una placa con 5 miliamperes con 57 kilovolt. Y además de eso, bueno, y en terapia usamos más, ¿por qué? Porque el equipo es más viejo y ya no rinde lo que rendía, lo que rinde el otro, que es nuevo. Eso por un lado. Por otro lado, yo por ejemplo ayer mismo hice una placa, que es una de las que les puse ahí creo que se las puse, a ver la imagen, ahora estoy dudando si les puse la imagen. Me parece que sí, que se las puse en la imagen de neumonía, que una es la que está, es el círculo, con la neumonía marcado el círculo, y la otra imagen es una imagen que saqué yo la placa ayer. Bueno, ese paciente era un paciente que venía de febriles, o sea, que vino con fiebre, con tos, con síntomas que tal vez son COVID. Entonces yo me he visto, le hago las placas, o sea, lo traen al paciente, lo traían en silla de ruedas. Le pregunto, una señora, le pregunto si se puede parar, me dijo que no, la traía el marido, que no se podía parar. Muy delgada y no hablaba nada, no me contestó nada, ninguna de las cosas que le pregunté me contestó, y estaba muy deteriorada, una mujer joven pero muy deteriorada, ¿no? Parece ser que el marido llegó y la encontró tirada en el piso, no sé, bueno, de varios días, como que es el marido pero no vive con ella, algo así. Bueno, vieron que se entera uno de la vida del paciente y de la familia permanentemente. Bueno, la cuestión es que al no poder pararse, no la puedo obligar a pararse porque se va a caer y yo la voy a tener que agarrar, y si yo me voy, vieron la sala, ¿no? ¿Dónde está el Potter y hasta dónde tengo que caminar para el comando? Entonces la hice sentada en la silla de ruedas. ¿Cómo hice? Lo mismo que si estuviera en la cama. Ella está sentada, bien derecha, en la silla de ruedas, pongo el chasis en la espalda, doy vuelta al tubo, lo saco de la mesa y se lo mando
directo, perpendicular. Esa técnica cambió totalmente a esos 12,5,70, que obviamente ella, por ser una persona muy delgada, yo le hubiera dado 10,60 en vez de 12,5,70, ¿viste? Con Potter. Bueno, como era sin Potter, le di creo que algo de 5 miliamperes con 55 kilovolt. 5,55. A un pediátrico sentado en el borde de la mesa con el tubo a 1,20 m, 1,50 m, más o menos le doy 4,48. Fíjate qué diferencia, no hay tanta diferencia entre lo que le di con lo que le doy a un pediátrico. Pero es justamente por eso, porque al no tener Potter tenemos que disminuir la técnica. Y sí tenía una distancia considerable, una distancia de más de 1,50. Por eso a veces no nos fijamos tanto en que sea una teleradiografía, si no es posible, porque también la posición, viste, no. Ahora, después que vi la placa, ya después cuando ves tantas placas con COVID, ves una placa que no es COVID y ya la identificás. Era una neumonía importante, una gran neumonía, pero diferente, como en los dos pulmones, pero distinto. No era una neumonía típica de COVID, era una neumonía. Puede ser varias cosas. Hay pacientes que tienen HIV. El HIV hace que bajen las defensas del paciente porque obviamente ataca el sistema inmunológico. Entonces ese paciente puede tener una neumonía de la comunidad, una neumonía de la comunidad. Van a encontrar la sigla NAC, eso es neumonía de la comunidad. Es una neumonía cualquiera, una neumonía típica, una neumonía cualquiera, quiero decir, una neumonía común de la comunidad. O puede ser también una TBC, una tuberculosis. ¿Por qué? Porque vos mirabas al paciente, un paciente súper delgado y deteriorado físicamente, y con ese pulmón, bueno, te daba a pensar que era una TBC. O sea, ya se veía que no era una neumonía típica de COVID. Pero en cuanto a las técnicas, obvio que siempre las tenemos que modificar de acuerdo a la distancia que tenemos y si tenemos o no Potter. Y cuando digo distancia, digo ya esté el paciente sentado o acostado. Si el paciente está acostado, totalmente acostado, y hacemos el tórax en esa posición, también le vamos a tener que disminuir un poco. Porque el estar acostado hace que se reduzca el espesor del paciente. Entonces también le bajamos un poquito. También en los pacientes muy adultos, muy ancianos, en esos pacientes también tenemos que bajar un poco las técnicas porque ya perdieron la tonicidad muscular de una persona joven y entonces los rayos los queman. Voy a pasar lista antes que me olvide, porque me van a retar, si no. Un minuto. Qué bueno estar presente desde Bariloche también, ¿no? Lo que es la tecnología. Estaba pensando hace 2 segundos eso. Miré justo la tele y le dije, le iba a decir a la profe, no cualquiera, presente, Privilegiado, muy bien.
Bueno, salvo ayer que no pude estar con Estela, que después le voy a pedir la clase a los chicos, que seguro que fue duro, pero bueno, nada. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué vieron? No sé qué vieron los chicos. Mediastino. Mediastino. Ah, Muy intenso. Sí, sí. Sí, el mediastino es bastante heavy. seguro que habló despacio igual. ¿Sí? ¿Habla despacio? No, profe, todo lo contrario. Se mueve la flecha para todos lados. Bueno, Sola se mueve. el mediastino, lo que les viene bien ahora, porque ya el cuatrimestre próximo, ya creo que tienen tomografía, y la anatomía del mediastino, viste que, Sí. bueno, es compleja, así que está bueno para próximas incorporaciones de temas, así que bueno. Y justo Estela nos está metiendo con todo, tomografía, resonancia, así que vamos a entrar pisando fuerte ahí directamente. Sí, 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 les da con todo, sí. Y bueno, está bien, ustedes ahora son esponjas que absorben todos los conocimientos. Benja, ¿vos bien? ¿Todo bien? ¿Sí? Bueno, más que nada esto así como que yo les hablo de lo que pasa en el hospital, de las posiciones en terapia intensiva y todo esto, es porque no se los puedo contar, no se los puedo explicar en vivo y en directo en el hospital. Cuando vayamos al hospital, ahí va a ser otra cosa. Ya van a ir acordándose, espero, que se acuerden de mis relatos. Así que bueno. Bueno, los dejo entonces que vayan a disfrutar de la noche. Ok, profe. Nos vemos el lunes. Buen fin de semana para todos, especialmente